Europa a lo largo de su historia se había visto afectada por distintas oleadas de peste, pero hubo una que destacó sobre las demás. La peste negra de 1348, la más devastadora de la historia de la humanidad, también conocida como muerte negra o peste bubónica. Con más de 85 millones de fallecimientos, entre un 60% y un 80%, de la población europea desapareció por culpa de esta terrible enfermedad, pandemia del siglo XIV. Hacia el año 1346, comenzaban a llegar noticias a Europa sobre una terrible y exterminante epidemia que había surgido en China y que se había extendido por la India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto y Asia Menor. Las noticias que llegaban eran de devastación, pueblos enteros despoblados. En el siglo XIV, el Papa tenía su residencia en Avignon, de tal forma que cuando el Papa Clemente VI recibió las noticias que venían de Oriente, mostró interés en el tema, llegando a reunir informes donde se calculaba un número de víctimas superior a los 24 millones de personas. Hay que decir que a principios del siglo XIV, el concepto de contagio no se conocía, por lo que la noticia más o menos pasó desapercibida para una sociedad ensimismada con su vida cotidiana. No fue hasta que en 1347, la peste hace presencia en Italia. El motivo fueron los barcos venecianos y genoveses que procedían del Mar Negro, los que trasladaron la plaga de Oriente a Europa. Poco tiempo después la peste negra se había expandido por Francia a través de Marsella e incluso hasta el norte de África. Sin saber cómo se propagaba, las ratas negras seguían navegando en los barcos e infectando todo territorio donde desembarcaban. La peste negra llegó a España, Francia, Italia, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Suiza, Flandes, Países Bajos, extendiéndose hasta Hungría. Los barcos van transportando la peste hasta Noruega, donde apareció un barco infectado con toda su tripulación muerta en el interior. De Noruega se extendió a Suecia, Dinamarca, Prusia, Rusia, Islandia y Groenlandia. Un caso curioso fue la inmunidad en Bohemia. La peste negra se dio por extinguida en 1361, dejando detrás de sí una cantidad estimada de más de 85 millones de personas fallecidas. Ha sido y es considerada la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad. Infectó prácticamente todos los territorios conocidos, pero no afectó a la zona del África subsahariana, ni al continente americano, todavía no había sido descubierto. Dejó ciudades enteras vacías, poblaciones donde la resistencia y fortaleza de cada individuo marcó la diferencia entre la vida o la muerte.